Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Este es un primer video de la historia del movimiento obrero y también de las organizaciones de los empresarios y quienes estuvieron enfrentados a ellos a lo largo del tiempo. En este caso estamos usando Zoom, que es una plataforma que es cómoda para poder compartir pantallas, como vamos a ver. Vamos a utilizar unas 12 diapositivas, pero tenemos un problema de calidad de imagen. Así que les pido disculpas por eso. Estamos investigando distintas formas de organizarnos para dar clases en estos formatos. Yo soy Daniel Giorgetti, soy profesor de historia y doctor en ciencias sociales y trabajo en varias universidades de Argentina. Vamos en esta clase a desarrollar cómo fue el origen del movimiento obrero, cómo fue el entorno de su origen, que fue la denominada Revolución Industrial, y cuáles son las principales corrientes ideológicas que marcaron sus estrategias y sus luchas durante el siglo XIX. Dejaremos después abierta la posibilidad de continuar con otros videos conceptuales, a que ustedes, si quieren, puedan profundizar a través de la bibliografía recomendada en los campus virtuales, y que algunas películas y algunos materiales en video o fílmico puedan completar estos procesos. Vamos ya a lo central. ¿Qué es el movimiento obrero? Cuando hablamos de movimiento obrero, entendemos un conjunto de organizaciones que desarrollaron luchas, tuvieron prácticas que permitieron reunir a trabajadoras y trabajadores y lograr ciertas conquistas en cuanto a sus derechos y a su participación en la sociedad a lo largo de la historia. Por lo tanto, al hablar de movimiento obrero, incluimos tanto a pequeñas mutuales y organizaciones de socorros mutuos, que fueron predominantes al principio, como a sindicatos y a partidos políticos obreros. Es un conjunto muy amplio y muy dinámico a lo largo de la historia. En el origen, el marco que le dio lugar fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso de cambios completo que abarcó desde la economía hasta las instituciones políticas, las relaciones entre los distintos países, las distintas potencias, que a partir de la industrialización se denominan potencias industriales, en el siglo XIX, las formas en que adoptaba la sociedad, porque de hecho empieza a hablarse de un sector social poderoso, que es la burguesía, y un sector obrero y un conjunto de trabajadores que se suele englobar en la denominación proletariado. Este conflicto de clases que caracterizó la sociedad industrial. Y hasta aspectos ideológicos, obviamente, y culturales, como una cultura burguesa que predominó desde entonces, y que podríamos asemejar a esa idea de los nuevos ricos, la gente que consigue mucho dinero rápidamente y gasta y se muestra, etc. Los nuevos ricos eran los burgueses a fines del siglo XIX. Vamos a ver, si me permite el programa, compartir una pantalla, la situación que vivía la Revolución Industrial a partir de algunas diapositivas. Por un lado, lo que ustedes están viendo aquí es un pequeño esquema de los cambios demográficos, de los cambios en la agricultura y un capital disponible que permitieron, como aquí podemos ver, que se produzca la revolución industrial. Es decir, unas máquinas que empezaron a reemplazar a los trabajadores, primero a través de simplemente la implementación de máquinas que aceleraban el trabajo y luego de energías. Cuando aquí hablamos de la lanzadera volante de John Kay, era eso, este dibujo. Una máquina que permitía tejidos más rápidos. Y la máquina de vapor de James Watt fue otro elemento que marcó la situación de, cambio de la producción central, porque a partir de la máquina de vapor se lograron energías que ponían en marcha maquinarias muy grandes y que hacían muchos trabajos con rapidez. Tanto los que tienen que ver con podría ser la producción de hilados,
como también el transporte, la comunicación, los trenes, los barcos a vapor, y eso revolucionó el mundo comercial de la época. Entonces, ¿a qué tenemos que prestar atención? A que se produjo un impacto de esta revolución industrial que cambió las condiciones. Como vemos ahí en el apartado de la izquierda, que yo estoy señalando con esta flecha, estamos hablando de, por un lado, un impacto económico y comercial. Se genera un exceso de capital por la utilización de maquinarias, los dueños de estas maquinarias ganan muchísimo y este capital se empieza a invertir en la especulación y empieza a activar el comercio. Entonces tenemos un fuerte avance de capital industrial, de las finanzas, de las bolsas de comercio y de la especulación a nivel internacional, como no había sucedido hasta entonces. Por otro lado, hay, claro, una natural industrialización que hace que algunos países se orienten a la gran producción industrial y otros a la producción primaria. En el aspecto político, a nivel local, las viejas monarquías con formas rígidas de manejo de la economía dan paso a repúblicas donde la burguesía ascendiente con poder económico va adquiriendo cada vez más poder político. A veces por acuerdos con los gobiernos, por tensiones que se resuelven por vías pacíficas, y otras veces a través de revoluciones que son dramáticas y que implican cambios muy, muy completos, como puede ser la propia Revolución Francesa, que es una revolución de hecho burguesa. Revoluciones se produjeron, por ejemplo, en Francia, en 1789, en 1830, 1848. Esto está hablando de procesos en los cuales la burguesía principalmente estaba adquiriendo su lugar por el peso de las revoluciones, procesos revolucionarios. Entonces, el proceso de repúblicas a nivel local se va a acompañar por un proceso que vamos a explicar a continuación, que es la dominación entre los países a nivel internacional, como se denominan el colonialismo y el imperialismo, que ahora explicaré. A nivel social, mencioné antes algo de esto, que es el aumento de la población, la desocupación y miseria, fruto de esa revolución industrial, y la aparición de dos clases sociales muy características: la burguesía industrial y el proletariado, el obrero industrial. A nivel ideológico, vamos a profundizarlo más tarde, están los debates entre las corrientes ideológicas que animaban a los burgueses, básicamente denominadas liberalismo o liberalismos, y los socialismos, los que priorizaban la cuestión social, entre los cuales va a haber una serie de posiciones que vamos a conocer. A su vez, yo les mencionaba antes, este último punto, la cultura dominante es la cultura burguesa, una cultura de ostentación, una cultura que romantiza el amor para, atrás de eso, fortalecer las formas de familias más organizadas como reproductoras de la sociedad industrial, de los obreros y las obreras, y de la clase burguesa a su vez también. Entonces hay un modelo cultural que va a acompañar esto, que después vamos a ver si podemos profundizar en con otros elementos. Por otro lado, en esta columna de la derecha vemos una serie de conflictos sociales que yo ahora voy a retomar a continuación cuando hablemos de las luchas, que tiene que ver con los primeros reclamos por derechos políticos. Las huelgas, a veces simplemente revueltas, los reclamos por derechos políticos en Inglaterra, como Cartwright, la propia Revolución Francesa y el reclamo de derechos, y en el caso de Estados Unidos, Thomas Paine es quien propone la Declaración de los Derechos del Hombre en este contexto. Entonces, este primer proceso se ve continuado por algo que se denominó, en muchos textos ustedes encontrarán, como la Segunda Revolución. Esta Segunda Revolución tiene la consolidación del poder de la burguesía, porque desde lo que veníamos nosotros mencionando de el incipiente poder a través de las revoluciones y el acceso al Estado, con estas nuevas tecnologías la burguesía se hace poderosa y construye lo que aparece aquí al final, es un capital financiero muy fuerte que le da un gran poder político.
voy como de abajo hacia arriba. Hay, a su vez, una concentración del poder económico que se traduce en monopolios, oligopolios, cárteles, es decir, empresas que se organizaban para tener poder entre todas, y esto significa un gran peso en las economías. El poder económico empieza a determinar con más fuerza que antes el poder político. Voy al principio de este pequeño esquema que les estoy presentando para contarles que las nuevas energías tienen que ver con el petróleo y sus derivados, las naftas, por ejemplo, y con la electricidad. Y la revolución que va impactando en las comunicaciones. Ya desde el tema del vapor, los ferrocarriles y los barcos, pero también los automóviles, los dirigibles, que eran como grandes globos que transportaban personas, que después no resultaban prácticos y tuvieron varios accidentes, es este caso que ustedes ven aquí abajo, y los avances técnicos, el teléfono, el telégrafo, etc. Entonces, voy a parar de compartir aquí para hacer un pequeño resumen aquí. Entonces, tenemos un proceso económico que determina la aparición de un fuerte poder a nivel internacional. Ese poder, ahora vamos a ver cómo implica un reparto, una división de Asia y de África en este momento, a partir de tanto la creación de colonias, que eran países que ocupaban a otros países y dominaban todo su esquema político y económico, obviamente en función de sus propios intereses, y del imperialismo, que no necesitaba la ocupación directa, a veces la implicaba, pero sí generaba una serie de dependencias de tipo económico y cultural en determinados países. Por ejemplo, Argentina no fue ocupada por las potencias europeas y en particular por Inglaterra, que era quien tenía mayor poder económico sobre nuestro país. Pero la relación que establece es una relación de mucha dependencia. En cierto modo es un resultante de ese imperialismo. Vamos a mostrar ahora, voy a compartir nuevamente la pantalla, vamos a mostrar ahora otra diapositiva que es esta que les quiero indicar aquí. Hay una serie de países que aquí están marcados como con este globo que dice centro, que se puede considerar el centro del poder económico, los países que se han industrializado. Inglaterra, Francia, más tarde Alemania, el norte de Italia, las postrimerías, los Países Bajos y más tarde también Estados Unidos, que son los países que se industrializan. Estos países, como indica esta flecha, tienen un exceso de mano de obra que exportan a otros países, tienen un exceso de capital que necesitan invertir, y qué mejor que invertir en en países donde van a tener grandes réditos. Tienen una producción alta de, por ejemplo, manufacturas. Imaginen telares que producen telas en tanta cantidad que les sobra a Inglaterra, tienen que exportarla. Son estos productos industriales que necesitan también mercados en el exterior. Entonces, para depositar todo esto necesitan países que acepten las condiciones que el centro les propone, y estos países son considerados la periferia. Son países no industrializados, algunos son colonizados y mantienen relaciones de dependencia. Aquí, el centro es el que tiene el poder, la periferia no, y las condiciones de negociación son inferiores. ¿Por qué le conviene, en cierto modo, a la periferia? Porque puede exportar las materias primas al centro. Pero el centro necesita que en esta periferia no haya países que se industrialicen. Entonces va a limitarlo o a impedirlo por las buenas o por las malas, por la diplomacia o por ciertas intrigas palaciegas. Un caso que en América Latina tuvo mucho impacto es el de la Guerra del Paraguay. El Paraguay había empezado a desarrollar en el siglo XIX una industria propia, Inglaterra no podía ingresar, se entabla una serie de conflictos diplomáticos y los aliados de ese momento de Inglaterra, que son Brasil especialmente, el gobierno de Mitre en Argentina y el gobierno de Flores en Uruguay, son los que organizan una guerra, la Triple Alianza, enfrentados a Uruguay por una serie de cuestiones, pero con la influencia de la diplomacia británica, y terminan destruyendo a Uruguay, eliminando gran parte de su población y destruyendo especialmente su industria.
Entonces, vamos a volver a este esquema para mostrarle otra cosa, que es permítanme, aquí, lo que se denominó el reparto de Asia y África. Es decir, cómo ocuparon, en este caso, Inglaterra ocupó todo esto que está en amarillo de África, ocupó la India, ocupó parte de Malasia, ocupó Australia. Era un imperio que se expandía a través de esas colonias. Francia ocupa otro sector, esto que es verde. Bélgica ocupa otro sector, etcétera, etcétera. Entonces, los países europeos se han repartido África y Asia. Esto hace que el escenario en general sea un escenario bastante complejo para quienes se intentaban oponer desde potencias con muy poco poder. Paralelamente, hay un proceso que tiene lugar en el movimiento obrero, en las luchas de los trabajadores y las trabajadoras en cada uno de estos países europeos, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, en la diapositiva que vamos a ver a continuación, que es esta, quería mostrarles yo, estas son las primeras luchas de los trabajadores. Algunas las mencionamos antes. Por ejemplo, ligas de socorros mutuos, ligas económicas, cofradías en las primeras organizaciones. Para 1782, los zapateros escoceses fundan la London Corresponding Society, y después hay tres instancias que nos parecen a nosotros interesantes destacar. Por un lado, los luditas, o los ludistas, le llaman otros, que eran supuestos seguidores de Ned Ludd, un legendario luchador que en realidad no tiene existencia comprobada, era más bien una leyenda, pero que eran los destructores de máquinas. Los destructores de máquinas eran, por un lado, quienes amenazaban a los empleadores con la destrucción de las máquinas que le quitaban trabajo, y por otro lado había muchas experiencias de romper máquinas de un modo así como de ciega resistencia al avance de esos nuevos implementos que quitaban el trabajo. Los que amenazaban, para el historiador Eric Hobsbawm, que es una referencia obligada para estos casos, se pueden considerar también que significaban una especie de negociación colectiva previa a la existencia de la negociación colectiva, porque ante la amenaza se entablaba una negociación que a veces implicaba el aumento de sueldos. Los luditas, como está aquí indicado, actúan entre 1811 y 1813. Hay algunos episodios aislados que algunos refieren hasta inclusive el año 30, pero básicamente fue en esos años en Inglaterra. Otra experiencia en Francia es la Liga de los Justos, una serie de representantes, obreros y sectores de pequeña burguesía que se juntan a discutir las posibilidades de organización de los trabajadores y a plantear ideas, algo que vamos a repasar luego cuando nos ocupemos de la cuestión ideológica, porque aquí van a aparecer algunas de las figuras más claves de este periodo, como el propio Carlos Marx, que va a ser uno de los escritores del Manifiesto de los Comunistas, que es el nombre que la Liga Justos toma a continuación. Vamos al segundo movimiento grande, que es el cartismo, que está aquí, que es quienes, pues ustedes lo verán en la bibliografía, quienes desarrollaban una lucha para conseguir derechos civiles, por ejemplo, la posibilidad del voto, la posibilidad de que trabajadores puedan ser electos, y elabora una carta de 6 puntos por las cuales demandan, hacen manifestaciones públicas, etc., en la Inglaterra de 1836, que era una Inglaterra un poco más abierta a las discusiones y a las posibilidades, en la Inglaterra de 1836, y consiguen algunos beneficios y van instalando la organización de las trabajadoras y los trabajadores de esos primeros tiempos. En el PowerPoint que yo les mostraba, también tenemos el caso de algunas luchas históricas que jalonan la época de estos tiempos, como la masacre que se conoció como masacre de Peterloo
que era un lugar donde se habían congregado en el campo del Godón, cerca de Lancashire, una serie de trabajadores y sus familias, y fueron fuertemente reprimidos. Esto es conmemorado actualmente en Gran Bretaña. De hecho, en 1919 1819 fue el episodio, y para 2019 hubo una conmemoración, digamos, con discursos y actos y todo, con mucho reconocimiento de los primeros trabajadores en lucha. Por otro lado, yo también quería compartirles entonces que a partir de estos primeros procesos, las trabajadoras y los trabajadores se van a empezar a organizar. En Francia, el proceso viene desde fin del siglo XIX, el siglo XVIII, en que estaba prohibida toda asociación, inclusive podían ser mandados a la horca, podían ser ejecutados por participar en organizaciones sindicales, hasta los primeros años del siglo XIX, en el cual se empieza la tolerancia y algunas leyes, y a finales del siglo, en la segunda parte del siglo XIX, la aparición de leyes que protegían a los trabajadores y la aceptación de ciertas organizaciones sindicales, que va a llevar a que a fin de siglo se constituya la CGT francesa y una organización que después dará lugar al Partido Socialista Francés. Del mismo modo, en Inglaterra hay un proceso de persecución en los primeros años, la matanza de Peterloo en 1819 lo muestra. Las leyes del trabajo, que son muy iniciales en 1833 en adelante, fíjense que esas leyes restringían el trabajo de niños, de acuerdo a sus edades, la cantidad de horas que podían trabajar. Era una cosa muy, muy incipiente, hasta a fines del siglo también la aparición del Partido Laborista Inglés y de otras formas de organización sindical. Otro caso típico de la época fue el de Alemania. Alemania era un conjunto de pequeños estados que se unifican y a partir de 1861, con la unidad de la moneda y después de las fronteras, el mercado, se vuelve una potencia industrial y una potencia militar. Esta Alemania logra después un gran impacto en las condiciones de los trabajadores, porque es uno de los primeros ensayos de aceptación de los sindicatos. De hecho, se fundan también algunos partidos, como el Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, que es uno de los más grandes de la época, y porque el Estado empieza a intervenir en algunas legislaciones y en la mediación de algunos conflictos, en la época del canciller von Bismarck. Entonces tenemos un proceso de adaptación de los estados a las luchas cada vez más fuertes de los trabajadores. Ahora, para hablar de estas luchas, y voy a volver a compartir la pantalla anterior para mostrarles cómo las internacionales se erigieron en un espacio de articulación internacional, como el mismo nombre lo indica, de las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros aquí tenemos el esquema de la primera internacional, que tiene lugar entre 1864 y 1876, y la segunda internacional entre 1889 y 1914. Esto ustedes lo van a profundizar en los textos bibliográficos, pero quiero simplemente dejarles un marco en el cual ubicarse. Las internacionales eran reuniones de grupos y en la segunda especialmente también de partidos políticos que representaban a los trabajadores organizados, muchos de ellos ilegales. En la segunda internacional ya algunos habían adquirido un estatus de legalidad. Son debates para qué hacer en todo el mundo entre los trabajadores y las trabajadoras organizados. En la primera internacional vamos a asistir a una serie de debates entre socialistas y anarquistas, que eran dos corrientes ideológicas, dos formas de organizarse el movimiento obrero. Va a predominar la corriente de socialistas, con el liderazgo muy claro de Carlos Marx y Federico Engels, y a su vez, estas reuniones que se hacían cada 2 años
en distintas ciudades europeas, se van a ver golpeadas por lo que se denominó la Comuna de París, que era la instalación de una especie de París liberada a cargo de grupos anarquistas en 1871, mientras estaba desarrollándose una guerra que tenía el ejército francés fuera de sus fronteras. Entonces, se constituye, se toma París, se hace un ejercicio de dominio comunista, comunal de París, aunque los líderes sean anarquistas, así que el concepto comunista es simplemente para caracterizarles el modelo teórico y no tanto el concepto real. Y finalmente, después de 40, 50 días de resistencia, son aplastados, son reprimidos fuertemente, se incendian, son detenidos sus líderes, se asesinan muchos de ellos, se incendian los lugares que se reunían, y finalmente en la colina donde resistían, que era la colina de Montmartre, París construye una iglesia, la iglesia Sacré-Cœur, para eliminar todo vestigio. La Comuna de París, que no había sido promovida de manera organizada por la Internacional ni por los socialistas, da un golpe y entonces se trasladan sus reuniones a Estados Unidos, dejan de participar algunos y se disuelve en 1876 para volver a organizarse en 1889. Ya para entonces sin el dominio de Marx y donde los debates van a tener que ver con el creciente nacionalismo, la aparición de la posibilidad de la guerra, que es la que de hecho corta las deliberaciones en 1914, y se reanudan algunos conflictos entre los anarquistas y entre distintos grupos de los socialistas, como ustedes verán en la bibliografía y más adelante. Entonces, a partir de aquí, yo creo que vamos a hacer un cierre de esta primera intervención, concluyendo que los trabajadores y las trabajadoras, además de las primeras luchas cruentas, clandestinas, van logrando la formación de partidos políticos y sindicatos. Esto a fin del siglo XIX les va a dar como una disyuntiva. ¿Es necesaria aún la revolución absoluta para tomar el poder? ¿O a través de las vías parlamentarias y participación en partidos socialistas se puede llegar a esos mismos resultados, a una sociedad con características socialistas sin el conflicto, el desgaste que implica la revolución? Bueno, esto está pendiente allí. En todos estos casos hay una cuestión ideológica que va a acompañar los procesos, que vamos a ver en otra clase, y hay material bibliográfico que puede profundizar estos aspectos que ustedes tendrán en los respectivos campus. Bueno, terminamos por ahora. Muchas gracias y hasta otro momento.